Muy buenos días, jóvenes, a cada uno de ustedes. Entonces vamos a dar paso a la actividad del día de hoy que tenemos acerca de lo que viene a ser, pues, el origen y la formación, el origen y la formación del castellano. ¿Cómo se originó, cómo se formó el castellano, ¿no? Nosotros, pues, comenzamos diciendo lo siguiente. Hablar de la formación y evolución del español o castellano es muy complejo, es muy extenso. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Porque nos asegura que la lengua que hoy día hablamos, hablan pues aproximadamente de 450 millones de personas, ¿no? Existen entonces en el mundo entero. Y hay que decir pues que el castellano nació en la región montañosa de Cantabria, al norte de la península ibérica, donde entre Cantabria y Burgos, ¿no? Ahora veremos pues cómo ha sido la evolución del castellano, cuáles son los sustratos, cuáles son los sustratos primitivos de esta lengua, cuáles son los sustratos lingüísticos de esta lengua que nosotros hablamos, cómo se dio, ¿no? Entonces hicimos lenguas primitivas que antes de la llegada de los romanos, también, también denominadas lenguas pues prerrománticas, son las siguientes, ¿no? Hablamos del siglo III antes de Cristo, donde ya vivían en la península ibérica algunos pueblos de procedencias diversas, ¿no? Que tenían pues sus propias lenguas. Obviamente estas lenguas eran llamadas lenguas primitivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues en la época prerromana, tenemos los pueblos más importantes de la península ibérica, los celtas, los fenicios, los griegos, los cartaginenses, los vascos, ¿no? Cuando llegaron los romanos, todas las lenguas desaparecieron. Toda esta lengua de la península ibérica desaparecieron, menos una de ellas, la lengua vascuense. El vasco permaneció, ¿no? De todas formas, todavía queda en la actualidad palabras de origen prerromano. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado hablar del barro, ¿no? Barro es una lengua prerromana. Hemos escuchado hablar tal vez del perro, del conejo, de la charca, del carpintero, de la cerveza, de la balsa, la cabaña. Todas ellas son lenguas pues prerrománicas, ¿no? Que se ha podido evidenciar antes de la llegada de los romanos a la península ibérica. Pero una vez llegada ya los romanos, llega el latín a la península ibérica, los romanos llegaron no solamente a la península ibérica, también llegaron a España. Nos dice pues que esto se desarrolla aproximadamente en el siglo II antes de Cristo, donde trajeron su civilización más avanzada, sus costumbres y sus lenguas. ¿Cuál fue la lengua que trajeron los romanos? Pues fue el latín, pero no el latín clásico, no el latín culto, pues, de las personas, de las eminencias, ¿no? Sino trajeron un latín vulgar que utilizaban los soldados y la gente normal, la gente, ¿cómo decir?, la jerga, ¿no? Entonces, las lenguas prerromanas compitieron con el latín. Durante algún tiempo seguían compitiendo hasta que poco a poco las dominó. El País Vasco no sufrió la dominación de la lengua romana como el resto de la península y por eso conservó su propia lengua. Es como, por ejemplo, nosotros aquí en Perú, el castellano es una lengua española que ha venido y pues ha ganado gran territorio en todo lo que viene a ser en la costa, sierra y selva, ¿no? Y poco a poco pues se ha extendido en todo el territorio peruano. Y las lenguas aborígenas, lenguas de nuestro Perú, han ido pues desapareciendo poco a poco, ¿no? Y es igual lo que hizo pues el latín en la península ibérica, ¿no? La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín. El 70% de las palabras que nosotros hablamos, su etimología, su origen es latín. Por ejemplo, los días de la semana, menos el sábado.
los meses del año, muchos nombres de ciudades y pueblos, por ejemplo, Pamplona, León, Zaragoza, Mérida, ¿no? Son lenguas del latín. Los numerales también tenemos que son lenguas del latín. Pero también hay lenguas romances. Por ejemplo, las lenguas romances son aquellas pues lenguas que vamos a tener en cuenta que son pues las distintas evoluciones del latín, ¿no? Que originó la formación de distintas lenguas que reciben el nombre de lenguas romances, como por ejemplo el castellano, el catalán, el gallego, el italiano, el francés, el portugués y también el romano. La evolución de la palabra, por ejemplo, la palabra pueblo, en diferentes lenguas romances. En latín, popolo. En castellano, pueblo. En catalán, poble. En gallego, povo. En francés, poble. En italiano, popolo, ¿no? Entonces, mira, toda esa variedad lingüística que tenemos nosotros dentro del castellano, ¿no? Ahí tenemos cerca de pues, de 6 idiomas diferentes, 6 lenguas diferentes, la palabra pueblo. Pero también hubo la invasión de los visigodos. ¿Y cuándo se dio esta invasión? Durante el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros, ¿no? Invaden la península ibérica. Los más importantes fueron los visigodos. Ustedes por historia ya también lo saben ellos. Ahora, los visigodos se adaptan a la cultura y al latín vulgar que se utilizaba en España. Ellos rápidamente se adaptaron, así como nosotros nos hemos adaptado al castellano, ellos también lo hicieron con el latín vulgar. Entonces, una vez que ellos ya se adaptaron, pero nos dejaron muchas palabras de su lengua que se llaman germanísimos. Los visigodos, sus lenguas de los visigodos, que nosotros lo conocemos ahora como germanismo. Por ejemplo, lengua del visigodo viene a ser aspa, viene a ser ganso, viene a ser guardia, viene a ser ropa, brotar. Esas palabras son germanismos del visigodo. Pero también hay invasión árabe. En el año 711 se produce pues la invasión árabe, casi sin resistencia. Los árabes ocupan prácticamente toda la península. Su cultura es superior a los visigodos. Por y por la cantidad de tiempo que estuvieron con nosotros, casi 10 siglos, nos dejaron muchísimas palabras los árabes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la agricultura, la invasión árabe, ¿qué palabras nos dejaron? Alcachofa, acequia, albaricoque, algodón, azúcar, aceitunas, zanahoria, son palabras árabes dentro de la agricultura. Pero también dentro de la jardinería nos dejaron palabras, por ejemplo, como azucena, alelí, azar, ¿no? Son palabras dentro de la jardinería. También en la construcción, por ejemplo, albañil, alcantarilla, azotea, alcoba, también nos daron ropa y utensilios en palabras árabes, por ejemplo, alfombra, almohada, tarima, taza, albornoz, son palabras árabes, que nosotros lo utilizamos pues como si fueran castellanas, normales, ¿no? También en la ciencia, por ejemplo, álgebra, el curso de matemáticas que ustedes llevan, es de origen árabe. Alcohol, cifra, azufre, son palabras árabes, ¿no? Ahora, el nacimiento y expansión del castellano, hay que recordar, pues, que en el norte de España los cristianos hacen frente a los árabes en pequeños grupos. Su lengua va evolucionando con el paso de los siglos para dejar de ser el latín y formar una lengua nueva que vendría a ser el castellano. Durante la Reconquista, los cristianos van ganando terreno a los árabes, es decir, ya no es conquista, sino es reconquista para que conquisten el lugar que han perdido. Y con ellos la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la península. Al finalizar el siglo XIV, el castellano es la lengua más usada dentro de España, ¿no? En todo el territorio español. Ahora, ¿cómo se expande el castellano en España? Según parece, pues el castellano nació en la parte norte de Castilla, en una zona comprendida entre Cantabria y Burgos. A la vez que el castellano, y debido a las diferentes evoluciones del latín, se desarrollan otras lenguas parecidas frente a la denominación árabe. Hay que recordar, la única lengua que sobrevivió a los romanos es el vasco.
y el vasco permaneció aislado y sin alteraciones con el paso de los siglos, gracias a su situación geográfica, la situación geográfica donde estuvo ubicado, ¿no? De esta manera también se va formando el actual mapa lingüístico de la península ibérica, formado por 4 lenguas románicas: castellano, catalán, gallegos y portugués, además de una lengua no románica que viene a ser el vascuence. Hay que tener en cuenta lenguas románicas formadas en la península ibérica: castellano, catalán, gallego y portugués. Lengua no románica, lengua que sobrevivió a la invasión de los romanos, la lengua vascuence. Y ahí nosotros podemos ver pues que el castellano gana un gran territorio en lo que viene a ser la forma de hablar, la forma de expandirse de los hablantes del español, ¿no? Ahora, dentro de ello, pues, no solo España, comienza a ir por diferentes partes del mundo el español o castellano en sus diferentes hablantes, ¿no? Ahora, la distribución del castellano en el mundo, también tenemos los Hispanoamérica, como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, etc. Tenemos en Estados Unidos, donde se habla castellano: California, Florida, Nuevo México, Texas, Colorado, Nueva York. En África, en el Sahara Occidental, en otros países, por ejemplo, Filipinas, Israel, etc. También se habla el castellano, ¿no? En diferentes partes del mundo. Entonces el castellano ha ido ganando terreno de una forma muy acelerada, ¿no? En América del Sur también tenemos ahí, en todo el territorio que vendría a ser la América del Sur, o también que nos relaciona directamente a nosotros. Ahora, por ejemplo, si nosotros decimos: profesor, pero así, de esa manera nomás se ha desarrollado la península ibérica, ¿y cómo ha sido pues la invasión? No me quedó muy claro, no me quedó muy preciso esta actividad. Entonces nosotros vamos a repasar, a ver, acerca de lo que viene a ser, de dónde surgió el español y cuáles son las curiosidades del castellano en su formación. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo, y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al
mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos his, que viene del latín. Curiosamente, si te gustó este video, sería genial. Por ejemplo, la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena, del ibérico. Que viene a ser, pues, cómo surgió el español, ¿no? Cómo se da el origen del español. También hay que conocer y reconocer, pues, acerca del español, cómo se da específicamente en su escena histórica, ¿no? Dentro de la historia, el español, cómo surge, cómo se desarrolla. Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la historia de la lengua española. Todo comenzó en la península ibérica, en el siglo III a.C., hoy conocida como España. Curiosamente, en España no se hablaba español. Se hablaban diferentes lenguas tales como el lusitano, el celtibérico, el vasco, el fenicio y el íbero. Pero todo esto cambió cuando los romanos conquistaron la península en el año 218 y 19 a.C., plantando su lengua natal, el latín, conocido también como el latín clásico. De ahí nacieron las lenguas romances, tales como el francés, italiano, rumano, portugués y, por supuesto, el español. Se hablaba el latín clásico, era la lengua oficial enseñada en las escuelas y el modelo de escritura. El latín vulgar era hablado por el pueblo y no se escribía ni era la lengua literaria o de la administración. Las diferentes invasiones que sufrió la península después de los romanos dejaron su influencia en la evolución del latín vulgar.
El Reino de Castilla fue el primer lugar donde se implantó el castellano como una lengua común. En el año 409 empezaron las invasiones bárbaras, que conquistaron el reino adoptando el idioma del territorio, pero dejaron influencia en la lengua con palabras como casco, dardo, tregua, espía, que eran palabras de guerra, y germánicas. En consecuencia, se comenzó a ampliar más y más el vocabulario español. Los árabes conquistaron el territorio en el año 711 y su larga presencia de casi 7 siglos dejó su influencia lingüística. Especialmente en el léxico, incorporando las lenguas mozárabes. Dejándonos así más de 4.000 palabras nuevas, tales como alcachofa, alberca, almacén, aduana, tarifa, caucho, almohada y aceite. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio estandarizó lo que hoy conocemos como castellano medieval. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Nombrando así al español la lengua oficial en España. El idioma español se fue extendiendo por todo el país, llegando a los principales puertos como Andalucía, de donde se partía a América, lo que hoy conocemos hoy en día como los países latinoamericanos. En 1713 se fundó la Real Academia Española por la iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco. La tarea de la academia fue fijar el idioma y sancionar los cambios que habían hecho los hablantes a lo largo de los siglos. El español es uno de los idiomas más importantes. Por número de hablantes, la tercera lengua del mundo, y acompañando al inglés, es una de las más utilizadas para la comunicación entre los distintos países. Y con los diferentes modismos y costumbres se formó el español que hablamos hoy en día. Muchas gracias por su atención. Pero Pues el español en nuestros días, ¿no? Nosotros podemos ver cómo se ha formado el español, ¿no? ¿Dónde surge el español? De esta manera, pues, también hay que conocer que existen pues, lenguas que han venido al Perú, y ahora conocer la realidad lingüística del Perú, pues conocer que el Perú es un país multilingüe, también conocer que dentro de nuestro territorio existen muchas lenguas, alrededor de 70 lenguas, pero en la actualidad solamente pues existen 47, ¿no? Antes de la llegada de los españoles se dice que existían cerca de 200 lenguas, en los cuales de ellos pues en la costa, sierra y selva tenemos nosotros nuestra propia lengua. También hay lenguas, por ejemplo, lengua amerindia, que vienen a ser pues las lenguas andinas y las lenguas amazónicas, ¿no? Se dice pues que existen 16 familias lingüísticas de las lenguas amazónicas, y las lenguas andinas son la familia del quechua y variantes del quechua, ¿no? Como la familia Aru, la familia Auqui, la familia Japuro, ¿no? Ahora, las lenguas no amerindias vienen a ser pues aquellas lenguas que vienen del extranjero, que han llegado del extranjero, como el español, el japonés, el chino, el alemán, etcétera, ¿no? Ahora, el español peruano, el español andino, que nosotros también lo podríamos conocer de esa manera,
el español andino, viene a ser pues también el que se da en la sierra y en la costa del sur. Y el español no andino se da en lo que viene a ser la costa norte y el centro. Ahora, si nosotros queremos decir cómo se dio la interculturalidad de esta lengua, de este idioma, se da de la siguiente manera. Hay que recordar, pues, que el pluriculturalismo y la forma lingüística, multilingüista en el Perú, y la interculturalidad es el producto de la fusión de varias culturas. En este caso, pues, en el Perú se da la fusión de la cultura española con la cultura peruana, o también llamado aborígenes y occidentales. Dentro de ello, que tienen una diferencia y también tienen una forma de pensar y entender el mundo. Cada una de ellas tiene su propia forma de pensar y de sentir el mundo, ¿no? Entonces también nosotros vamos a ver cuáles vienen a ser, pues, los peruanismos, o qué viene a ser un peruanismo. Por ejemplo, decimos el peruanismo, que son las palabras o expresiones o giros propios del español que se hablan en el Perú. Por ejemplo, ¿no? Tú lo puedes decir cachimbo a una persona que recién ingresa a la universidad, está en el primer siglo, nosotros lo decimos cachimbo, son peruanismos. Por ejemplo, salchipapa, combi, uspe, por ejemplo, jato, ¿no? Son palabras ya peruanismo. Por ejemplo, si yo digo en Cajamarca las papas queman, también viene a relacionarse con lo que viene a ser el peruanismo, ¿no? Dentro de nuestra historia, nosotros hemos incorporado, pues, infinidad de palabras dentro del peruanismo, como causa, pata, ¿no? Entonces nosotros lo entendemos de esa manera, de esa forma. Ahora, ¿cuáles son las lenguas del Perú? Las lenguas aborígenas, lenguas que surgieron, que nacieron en el Perú. Dentro de ello, pues, nosotros vamos a tener diferentes lenguas. Una de ellas viene a ser el quechua. Ahora, el quechua es la primera lengua aborígena del Perú. El quechua habría tenido su origen en una lengua de región central y occidental del Perú. Tiene orígenes a mediados del primer milenio, era la lengua oficial del estado incaico. Hay que reconocer también que el quechua, pues, se originó dentro de la cultura de Chincha, ¿no? Y también es la primera lengua aborígena, la primera lengua que se habla dentro de los estamentos de lo que viene a ser el incanato. La segunda lengua más hablada, que viene a ser el aymara, la segunda lengua que surge en el Perú, el aymara. El aymara se originó en la meseta andina del lago Titicaca, con la cultura tiahuanaco, aunque esta se originó en el norte. Actualmente en el Perú, pues, posee cerca de 443.248 hablantes. No, hay que recordar también que el aymara, pues, se habla tanto en el Perú y en Bolivia también, ¿no? Dentro de ello, por eso nace en las mesetas andinas. Ahora, las lenguas amazónicas vienen a ser, pues, lenguas que hacen referencia a las lenguas indígenas, autóctonas de la Amazonía. A finales del siglo XX, la Amazonía contaba con 300 lenguas. Entonces se puede decir que es una zona más diversa del planeta. Mira, hablamos del planeta, no solamente hablamos del Perú, sino es una zona muy diversa donde nosotros encontramos infinidades de lenguas dentro de nuestro territorio. Por ejemplo, luego surge el castellano. El castellano, pues, es la lengua oficial en todo el país. Viene a ser ya un idioma, igual que el quechua, ¿no? El castellano, dice, y es hablado por la gran mayoría de los peruanos, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Por eso es la lengua instrumental de la educación y la difusión cultural, entre otras apreciaciones, como el castellano y el quechua, son los idiomas oficiales del Perú, que ha sido registrado, pues, en nuestra Constitución Política
del Perú, ¿no? Ahora, variedades del castellano. ¿Existen variedades del castellano? Sí, efectivamente. Tenemos algunas variedades que nos puede mostrar el castellano. ¿Y cuáles son esas variedades del castellano? El castellano andino, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿dónde y cómo se da? Es hablado en los valles andinos, donde las lenguas andinas, el quechua y el aymara, van a predominar. Es decir, el quechua y el aymara predominan, pero también son, y es hablado el castellano. En este caso son quechua hablantes ya, ¿no? Donde van a ser bilingües ya sus habitantes. También tenemos el castellano ribereño. Nos dice, tiene como origen la ciudad de Lima. Hablamos castellano ribereño, nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Este castellano ribereño, pues, va a ser hablado no solamente en la ciudad de Lima, de donde se irradió a toda la costa. Al inicio no querían que hablen, por ejemplo, la sierra ni la selva, el castellano, solamente querían que hable la costa. Pero pues, somos un país multilingüe y pluricultural, y esto fue poco a poco extendiéndose, ¿no? Lima fue entre 1535 y 1739 la ciudad más importante de América del Sur. Esto debido a su importancia política y cultural que tenía Lima. Por eso fue la ciudad más importante dentro de lo que viene a ser el territorio de América. Hay que recordar, pues, que también tenemos nosotros lo que viene a ser, pues, las lenguas ameroindias. Por ejemplo, ameroindias que son originarias de nuestro Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos la familia del Pano. ¿Qué es la familia del Pano? De los amazónicas, ¿no? Tenemos el Amoaca, tenemos el Shipibo, tenemos el Yaniguana, tenemos el Yagua, tenemos el Piro, el Jebero, el Huitoto, los Aguarunas, tenemos también la Culina, el Bora, tenemos también el Iquito, tenemos también el Yagua, ¿no? Son palabras aborígenes, lenguas ameroindias. Y lenguas no ameroindias que se hablan en el Perú también tenemos, pues, uno que es el castellano, el japonés, el chino, el inglés, el francés, el italiano, etcétera, ¿no? Existe una gran diversidad de palabras, tanto ameroindias y no ameroindias en nuestro territorio, ¿no?